Uno le puede preguntar al paciente, bueno, estos síntomas cómo lo afectan, qué está pasando en su vida, cómo se siente al respecto, qué es lo que más le preocupa ahora, cómo lo maneja, quiere decir, cómo lo afronta, ¿no? Y siempre tenemos que mostrar empatía. Obviamente que aunque sospechemos somatización, tenemos que saber que el paciente no nos está mintiendo, por lo tanto, no actuar como actuaríamos frente a una persona que está mintiendo, ¿no? Que está simulando. Y empatizar con el sufrimiento. El paciente sufre de todas maneras. Hay personas que les cuesta detectar estos trastornos y un estudio de España mostró que los médicos que no llegan a darse cuenta de estos trastornos son los que tienen menos interés por los aspectos psicológicos del paciente, los que tienen menos experiencia profesional y los que en la entrevista no miran al paciente, no llegan a poder ver cuál es la queja central del paciente, no captan el lenguaje no verbal, ¿no? Los gestos, los silencios, el tono de la voz, la postura, este, hacen pocas preguntas sobre aspectos sociofamiliares y están apurados, están tensos, están pensando que tienen afuera muchos pacientes esperando, que tienen que ir a la guardia. Esas situaciones complican que el médico pueda detectar estos problemas. Primero que nada, entonces, frente a un paciente que pensamos que tiene un trastorno somatoforme, tenemos que entender que sufre, tenemos que establecer metas terapéuticas realistas y tenemos que establecer una buena relación. No lo vamos a poder curar porque esto es una enfermedad crónica. Lo que conviene es que solamente un médico lo siga y si tenemos que mandarlo a especialistas, ese paciente va al especialista y vuelve a nosotros. Porque si no, se disgrega la atención y eso lo único que hace es que no se llegue al diagnóstico y que se siga estudiando y no es necesario. Aunque el paciente no tenga síntomas, acordar controles periódicos cada 4 a 6 semanas, de manera que uno se anticipe a la aparición de síntomas, que no sea necesario que aparezca un síntoma, por más inconsciente que sea, para que el paciente busque atención. ¿De acuerdo? O sea que aunque no tenga nada, que nos venga a ver cada 4 o 6 semanas. En cada visita, hacer un formato de rutina de cómo está, no centrarse tanto en el síntoma, sino en las habilidades, en las capacidades que tiene. Siempre examinar, aunque sea someramente al paciente, eso lo tranquiliza. Permitirle el rol de enfermo, no decirle que no tiene nada, que no tiene que venir, sino saber que tiene una enfermedad, solo que ya sabemos que no es orgánica desde el punto de vista clásico, y dar una explicación sencilla de lo que tiene, porque el paciente necesita saber qué le pasa y decirle que de alguna manera tiene su sistema nervioso autónomo, que está relacionado con muchos órganos, está sensibilizado y que reacciona de forma exagerada, y para demostrárselo le preguntan frente a las situaciones de estrés cómo estuvieron los síntomas, si se exacerbaron. Lo más probable es que sea así, entonces el paciente se va a dar cuenta él mismo de que el estrés exacerba los síntomas y si bien no es, si bien los órganos están sanos, bueno, tiene una sensibilidad aumentada de su sistema nervioso autónomo, un poco para explicar de una forma que él pueda visualizar dónde está el problema, si no queda todo en la fantasía, en la incertidumbre y terminan cambiando de médico porque uno no le da un diagnóstico. No prometer que se va a curar porque esto es crónico o se van a ver empujes. Sí tenemos que centrarnos en lo funcional, lo que puede hacer y no en los síntomas, no centrarse, bueno, cómo está tal síntoma, tal otro, sino qué ha podido hacer, porque el objetivo es mejorar los mecanismos de afrontamiento al estrés para que no tenga empujes y por lo tanto mejorar la calidad de vida. Cada vez que se va de la consulta, ya arreglar de antemano un tratamiento, aunque sea algo higiénico dietético, algo hay que darle al paciente. Actividades recreativas, por ejemplo, ejercicio. Tratar de que el paciente no vaya a la emergencia porque ahí no va a estar, no es el lugar adecuado. Para eso entonces las visitas periódicas también, como decíamos hoy, ¿no? Y explorar siempre lo psicosocial porque como sabemos que el estrés incrementa los síntomas, tenemos que tratar de trabajar con eso psicosocial para ver si hay que hacer derivaciones o no
y cómo mejorar esa situación. ¿Qué no hacer? No decirle que es de los nervios o que no tiene nada porque realmente tiene. No centrarse excesivamente en los síntomas. No solicitar exámenes invasivos sin que esté bien indicado. Y no derivar excesivamente a especialistas. En urgencia estas personas no las van a tratar bien porque van a detectar rápidamente que no es una situación de urgencia, no es el lugar, la puerta de emergencia para estos trastornos. Eh, Puede haber hasta sensación de rechazo del personal y por lo tanto puede generar dificultades de relación, o si no también puede haber, para protegerse de acciones médico-legales, un excesivo pedido de exámenes. Por lo tanto, no es lo mejor que tengan que acudir a la emergencia. Bueno, un poco esto es lo que ya les comenté. Así que terminamos por aquí y esperemos que haya sido claro.